Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el espacio Vamos al Punto, que compartimos con ustedes todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook. Anunciamos que hablaríamos hoy de la mafiocracia totalitaria que encabeza Daniel Ortega en nuestro país. Vamos al punto. ¿Por qué mafiocracia totalitaria? Primero tengo que decir que yo no inventé la palabra mafiocracia, sino que en la Conferencia Internacional Anticorrupción que se celebró a principios de diciembre en Washington, un grupo de especialistas internacionales pertenecientes a renombrados centros de investigación presentaron este nuevo concepto. ¿Y a qué aluden? Bueno, aluden a un grupo mafioso que se apodera de la totalidad de los poderes del Estado con el afán de acumular riquezas de manera fraudulenta y asegurarse impunidad. Con el control de la totalidad de los poderes del Estado, pues aseguran o pretenden asegurar su permanencia en el poder, igual que toda mafia, las que vemos en las películas. Buscan impunidad y compran jueces, policías, parlamentarios. No tienen contemplaciones, no tienen piedad ni de sus víctimas ni de sus adversarios. Buscan cómo acumular poder para acumular riquezas fraudulentas en un círculo pernicioso. Más riqueza, más poder, más ansia de poder y de riqueza. Más poder, más ansia de riqueza y de poder. ¿Cuáles son las características de Ortega? Bueno, ya sabemos, se ha apoderado de la totalidad de los poderes públicos, la Asamblea, el aparato judicial, el poder electoral, la Contraloría, en fin, no hay ningún espacio público que escape al control de Ortega. ¿Con qué propósito? Con el propósito de acumular riquezas. Basta señalar la apropiación fraudulenta de los más de 5.000 millones de dólares de la cooperación venezolana, la adjudicación fraudulenta del proyecto Tumarín, la adjudicación fraudulenta del proyecto de Canal Interoceánico y la participación fraudulenta en los frondosos negocios de la minería, la electricidad, el combustible. Pretende impunidad y pretende perpetuarse en el poder. De hecho, la caracterización que hicieron estos académicos en la cumbre anticorrupción, pues pareciera calcada en el régimen de Ortega. Mafiocracia. ¿Y por qué totalitario? Vamos rápidamente a pasar un pantallazo sobre lo que llamaríamos el decálogo totalitario de Ortega. Primero, como decíamos, se apoderó de todos los poderes del Estado, pero no solo de los poderes tradicionales. Vimos cómo recientemente también se apropió del control de la totalidad de las alcaldías. Ni la más humilde escapó a la ambición de control y de poder de Ortega. Pero además, en segundo lugar, aniquiló los partidos políticos, incluso los que solo eran sospechosos. Ni siquiera era seguro que eran opositores de Ortega. Lo eliminó para evitar cualquier tipo de competencia electoral. En tercer lugar, eliminó o controla todo tipo de organización gremial. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió con el COSEP, incluso encarceló a sus dirigentes. Ya sabemos que reproduce el control mafioso en los sindicatos. ¿Qué hizo más? Bueno, clausuró los medios de comunicación independientes, incluso confiscó algunos, encarceló y persigue periodistas con el fin de acallar voces independientes, voces que puedan trasladar la verdad al pueblo nicaragüense. ¿Qué más hizo? Canceló la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales para evitar espacios sociales independientes a su control, fueran organizaciones de médicos, organizaciones recreativas, organizaciones culturales, organizaciones sociales,
organizaciones de servicio social a la población más vulnerable, acabó con todo. Pero además, ¿qué ha hecho? Se apropió del control de las universidades públicas y las convirtió de centros de producción de pensamiento en antros. ¿Por qué? Porque para esta mafia la consigna es muerte a la inteligencia y por eso también estatizó a las universidades privadas y clausuró a los centros de investigación. No le interesa el pensamiento independiente, al contrario, le interesa cómo aplastarlo. ¿Qué más ha hecho Ortega en este afán totalitario? Bueno, intentar capturar la mente y la conciencia de la niñez y de la adolescencia nicaragüense. Hay que ver lo odioso que son los textos escolares pletóricos de falsedades en historia, en distintos ámbitos, porque no le interesa ni una niñez ni una juventud crítica. Pero, ¿qué más ha hecho Ortega? Bueno, encarceló y mantiene como rehenes a los dirigentes sociales, políticos y gremiales más connotados, incluso los que estaban surgiendo, todos los que eran precandidatos, aspirantes a la presidencia en las frustradas elecciones del 2021, pues guardan cárceles en condiciones infames. Pero un régimen totalitario lo que busca es cómo penetrar en la conciencia, cómo dominar las mentes y las fibras más íntimas de la población. Eso es lo que explica la vigilancia a la que están sometidos los hogares, la familia en sus barrios, porque les vigilan quiénes son sus amigos, quiénes les visitan, qué programas de radio o de televisión sintonizan para mantener el control estricto sobre la familia. Pero lo último de la dictadura es entrar a lo más íntimo de la población, que son sus convicciones religiosas. Esto es lo que explica cómo pretende aplastar el espacio que representa la iglesia, principalmente la iglesia católica, pues persigue feligreses, persigue religiosos, encarceló a Monseñor Álvarez, expatrió a Monseñor Báez, prohíbe toda manifestación religiosa, sea el Santísimo, sea la Virgen de Fátima, sea San Jerónimo. Y lo último, ustedes escucharon o vieron, es asqueroso, pero no hay de otra, el último discurso de Ortega. Repararon en lo que dijo el dictador. Dijo que él ganó las elecciones del 2006 porque esa fue la voluntad de Dios. O sea, que Ortega, según él, se encuentra en el poder porque esa es la voluntad de Dios. Una herejía, una blasfemia del tamaño de una montaña, pero es más que eso. Una de dos, o no lo cree y en consecuencia es una manipulación grotesca, vulgar, ofensiva del sentimiento religioso de la población nicaragüense. Pero si él en realidad lo cree, es una expresión de un delirio francamente demencial, porque nos lleva a la Edad Media. En la Edad Media, las monarquías absolutistas postulaban el poder divino de los reyes. Decían que su voluntad era la voluntad de Dios. Una de las expresiones de la modernidad a nivel de la humanidad a partir del siglo XVII, XVIII, es precisamente sacudirse esa patraña. El poder emana del pueblo en elecciones libres, expresa su voluntad de manera libre. Ortega con esta patraña pretende retrotraernos a la Edad Media y, como decía, una de dos, o es una manipulación grotesca o es una expresión de su delirio de poder a niveles demenciales. Mafiocracia totalitaria. Que tengan buenas noches, nos vemos el próximo lunes a las 7 por 100% Noticias
y mi página de Facebook. Nos vemos.